Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Guillermo? Es un placer enorme tener esta posibilidad de tener una nota nuevamente contigo. Bueno, presidente, muchos dicen que lo que va a pasar el próximo domingo es una elección legislativa más, que no tiene ninguna importancia. Pero mi primera pregunta pasa por allí. ¿Qué se juega la Argentina en las próximas elecciones? Yo creo que una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que se desaliente a la gente y no vaya a votar. Y la realidad es que la elección es mucho más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque dado el formato del sistema republicano que nosotros tenemos, donde las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Diputados va cambiando, las elecciones son cada 2 años y cambia por mitades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que la composición de las cámaras es muy importante, o en senadores, digamos que son 6 años y se van haciendo los cambios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil poder pasar los proyectos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros durante el primer año de gestión logramos pasar un montón de leyes, pero sin embargo, este año, como consecuencia de estar en un año electoral, desde el Congreso de la Nación, o sea, hubo toda una actitud destituyente en la cual nos torpedeaban todo el tiempo el programa económico. De hecho, desde el mes de febrero no pararon de tomar acciones en contra del modelo, y esto no es menor, porque después de que en abril del año pasado la actividad tocara un piso, empezó a expandirse muy fuertemente la economía. De hecho, en diciembre del 24 terminamos 6,6% arriba de lo que fue diciembre del 23, que fue cuando asumimos. Y básicamente la actividad económica se venía expandiendo por encima del 5% en el primer trimestre y venía al 7% en el segundo trimestre. O sea, y cuando vieron cómo se estaba expandiendo la economía y que el riesgo país había tocado los 550 puntos básicos, que es un disparador de actividad, digamos, ya sea porque estimula el consumo, porque estimula la inversión, ¿eso qué es lo que generó? Generó una situación en la cual desde el Congreso empezaron a torpedear el programa económico y las reformas que habíamos hecho. En ese sentido, fíjese lo importante que es la composición del Congreso para poder defender las reformas que nosotros habíamos impulsado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se conjugó la forma destructiva de encarar la política del kirchnerismo, que el kirchnerismo, con tal de tener poderes, no le importa si destruye la vida de los argentinos. Y en un año electoral se dio una combinación por la cual, digamos, o sea, Argentina estuvo muy asediada, el país estuvo muy asediado, nos llevó a niveles de riesgo país muy altos y esa situación derivó que las tasas de interés se hicieran muy altas y entonces el impulso que estaba tomando la economía se frenó. Entonces, claramente estas elecciones son muy importantes, es un momento bisagra, porque eso lo que va a ocurrir después de la elección es que va a permitir cambiar la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y eso lo que nos va a permitir es poder viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados y que acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo, podamos bloquearlas. Entonces, la elección es muchísimo más importante, porque, digamos, nosotros, la realidad es que hemos hecho un montón, ¿sí? Digamos, hemos evitado una hiperinflación. Nosotros cuando llegamos la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerándose a niveles que podrían haber oscilado entre el 15.000 y el 20.000% anual. Hoy la inflación, digamos, es del 30%. O sea, yo entiendo que es alta, ¿sí? Sí. Pero es muchísimo menor, o sea, vamos por el camino correcto, es decir, la senda que hemos tomado es la correcta. Para mediados del año que viene, la inflación ya va a estar viajando al cero. ¿Ya no va a ser tema la inflación en la Argentina? Va a desaparecer. Nosotros a mitad del año pasado frizamos la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está limpiando todo el exceso de emisión que hubo durante el gobierno anterior.
Bueno, eso tarda aproximadamente 2 años en limpiarse. Bueno, para mitad del año que viene la inflación va a dejar de ser un problema. Pero no solo eso, sino que además nosotros recibimos la pobreza cuando la sinceramos en 57% en la frecuencia mensual. Bueno, ese número hoy perforó el 30%, es decir, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza. Yo no estoy diciendo que estamos bien, porque es un infierno, digamos, tener 30% de pobreza, algo verdaderamente aberrante. Pero digo, también hay que reconocer que hay 12 millones de personas que salieron de la pobreza. No solo eso, hay 6 millones de personas que antes no les alcanzaba para comer y hoy le alcanza porque básicamente salieron de la indigencia. Entonces, y no solo eso, también los logros que tenemos en materia de seguridad, ¿no? Porque nosotros teníamos, cuando asumimos 9.000 piquetes por año, hoy es 0. Hoy estamos con los índices criminológicos más bajos de la historia. Tenemos récord de incautación de droga, es decir, con lo cual vamos en la dirección correcta. O sea, yo no estoy diciendo que somos Suiza, digamos, no se me ocurriría decir eso. Sí. Pero estamos a mitad de camino. Entonces, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver ¿a qué? A lo que hacían los kirchneristas: déficit fiscal, default de la deuda, riesgo país por la estratosfera, o sea, 10 años sin que el PBI crezca, con lo cual en términos per cápita destruyéndose, jubilaciones de $80. Está bien, hoy, digamos, son $300. Digamos, no estoy diciendo que es la panacea, falta mucho, pero $80 era mucho peor. Los salarios, el salario promedio en Argentina, con el kirchnerismo era $300, con nosotros es 1.000. Es decir, las mejoras son sustanciales. Entonces, digamos, ¿qué quieren? Digamos, hay que elegir la libertad o la esclavitud, ¿sí? Porque en el fondo ese es un modelo de esclavitud. Digamos, hay que elegir entre estabilidad económica y la inflación desbordante, ¿sí? Digamos, en el fondo es si abrazamos o no la idea de la libertad. Como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y la verdad que estamos a mitad de camino, es un momento bisagra. Por eso es que también nosotros le pedimos a la gente que no afloje, digamos, o sea, que entendemos que es duro, que falta, digo, porque está claro que falta, pero, digamos, vamos por el camino correcto, la tendencia es la correcta. Ahora, presidente, ¿qué va a pasar si logra cruzar el Rubicón, si le va bien en las elecciones? Porque en este contexto que usted describe, y esto sé que se lo preguntaron la semana pasada, hay gente que dice, todo bien, pero yo todavía no veo la recuperación económica en mi bolsillo. Mi mes termina el día 20. Ok, yo, digamos, ojo que muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso, digamos, fue también generado desde una encuesta trucha, ¿sí? Digo, porque esto es... Porque el punto es, hoy hay 12 millones de pobres menos. Hoy hay menos inflación. Los salarios están por encima de los que había en el 2023. Hoy hay 6 millones de personas que comen y antes no. Digo, ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué es lo más interesante para debatir? Y si me permitís, Guillermo, sí, claro, me voy a tomar unos minutos extras. La única forma de la que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Vos para crecer, digamos, necesitas invertir. O sea, vos necesitas que haya inversión, porque la inversión es lo que genera puestos de trabajo y permite que se paguen mayores salarios. Y a su vez, eso, digamos, esa inversión vos la tenés que financiar con ahorro. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que para crecer, digamos, vos tenés que ahorrar. Y te tienen que respetar los derechos de propiedad para que los ahorros se queden dentro del país, sí, claro, y para que los inversores quieran invertir y así se generen los puestos de trabajo, que además pagan mayores salarios. Esa es básicamente cómo funciona la ingeniería del crecimiento. Ahora, intentar atajos a esos, en realidad lo único que hace es generarte más problemas. El remedio es peor que la enfermedad. Es engañoso. Exacto. Argentina hace 100 años que está intentando atajos. Y de ser un país desarrollado se convirtió en un país subdesarrollado. Y si hubiera continuado el kirchnerismo, hoy seríamos Venezuela camino a Cuba, ¿no? Porque imagínate si hubiera estallado la hiperinflación y hubiéramos ido a 15.000 o 20.000% de inflación, la pobreza estaría en 95%. Y no es tan lejano, porque vos sabés que en el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, la presidiaria, ¿sí? Que todavía le quedan varias, o sea, está presa, pero le quedan varias causas más que, ¿no? Como, digamos, los cuadernos, sí, los sauces o Texur, digamos, o el memorándum con Irán, ¿no? Pero vos fíjate, en el año 2013 firmó 12 acuerdos bilaterales con Venezuela, es decir, con la narcodictadura
de Chávez y Maduro, que ahora, digamos, o sea, se está revelando información de la justicia de España y de Estados Unidos, Sí, claro. que son, digamos, un narcoestado. Es decir, digamos, estuvieron financiados por el narcotráfico. Por algo, digamos... Esto lo dijo el jefe de el ex jefe de inteligencia de Chávez, Hugo Carvajal. Exactamente. Digamos, entonces, por algo tuvieron un ministro que decía que, bueno, digamos, habían perdido la batalla con el narcotráfico, claro, porque no lo querían combatir. Y entonces, y en esa situación está fuertemente complicado también, digamos, quien era el canciller en ese momento, que era Tajana. Y obviamente, y otros funcionarios, ¿no? Digamos, como ser el caso de Lustó, digamos, o de Graciela Ocaña, que eran parte del kirchnerismo. Usted está queriendo decir, presidente, que Tajana no lo desconocía lo que pasaba. Claramente que no lo desconocía. Digamos, o sea, no solo que en su haber tiene que haber sido un terrorista, pone bomba, asesino, sino que además fue preso, no por la dictadura, fue preso en el año 75, 1975, gobernaba sí. el peronismo. Sí. O sea, el propio peronismo lo metió Isabel preso Perón. porque básicamente, puedo hacer una nota del pie, Estela Martínez. Sí, sí, sí. Perón. Sí, está bien. Sí. Pero no solo eso, digamos, después fue vacunado VIP. Y además no desconocían todo este entramado con Venezuela. Entonces, bueno, digo, eso es lo que está del otro lado. Ahora, los atajos no llevan a ningún lado, que este era el punto que quería hacer. Lo voy a hacer con esto. Porque a veces dicen, no, la gente no puede esperar, porque el crecimiento es un proceso lento. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos abrazar de las ideas de la libertad. Eso podría hacer que en el lapso de 10 años nos parezcamos a España. En 20 a Alemania, en 30 a Estados Unidos, en 40 a ser el país más rico del mundo. Digo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que nosotros venimos de 100 años de decadencia. Si usted no puede arreglar en 20 meses 100 años de decadencia. ¿Es una batalla cultural, presidente? La batalla cultural es fundamental porque es lo que permite, digamos, que la gente vea el horizonte. Claro. Digamos, la batalla cultural lo que hace es mostrarle el horizonte a la gente. ¿Qué es esto que yo le estoy contando? Entonces, ¿se puede estar mejor? Sí. Ahora, no podemos esperar que 100 años de destrucción se arreglen en 20 meses. Claro. Ahora, pero a veces dicen, no, bueno, pero no se puede esperar. Tomo el punto. Ahora suponga lo siguiente, una persona que quiere estudiar para médico, o sea, quiere ser médico. Bueno, ser médico y la especialización le puede demandar por lo menos 7 años. ¿Está Sí. claro? 7 Más años. todo después. Sí, sí. Sí, está. Ahora, ahora vamos a ver los atajos que propone el kirchnerismo u otras fuerzas y que niegan la propia dinámica del crecimiento económico. Bueno, es interesante. No, la persona quiere estudiar para médico para mejorar y progresar en la vida. Ok, fantástico. Bueno, ¿cómo hacemos? Ah, ¿no puede esperar? Entonces entra hoy a la facultad y mañana tiene el título. Claro. Y puede ejercer. Yo le hago una pregunta. Usted es padre de familia. ¿Usted llevaría a sus hijos a ser atendido por ese médico? Desde luego que no. ¿A su mujer? No, a nadie. Ni a usted ni a nadie. Lo denuncio. Bueno, ¿se da cuenta? Esos son los atajos que propone aquellos que niegan la dinámica que requieren los procesos de crecimiento económico. Pero yo ahora le voy a dar una noticia positiva para los argentinos. Porque toda esta dinámica depende fuertemente de que haya inversiones. Fíjese, tenemos cerca de 30.000 millones de dólares aprobados en el RIGI. Acaba de anunciar YPF junto a la italiana Eni, Sí. inversiones por 30.000 millones de dólares, que generarían 50.000 puestos de trabajo directos, Claro. no digamos, directos, o sea, directos. Fíjese la inversión de OpenAI, digamos, es anunciada por el propio Sam Altman, por 25.000 millones de dólares para hacer el tercer hub de inteligencia artificial en el mundo junto a Estados Unidos y Arabia Saudita. A todo eso le tiene que sumar lo que estamos haciendo en minería. Fíjese, la cordillera de los Andes, el cobre, 50.000 millones de dólares exporta a Chile, nosotros 4.000. Quiere decir que podríamos multiplicar por 12 veces y media nuestras exportaciones de cobre. Lo que hemos encontrado en oro, en litio, en minerales raros, es lo que tiene que ver con el uranio y lo que tiene que ver con la energía nuclear. ¿Por qué hablo de la energía nuclear? Porque es muy importante la energía nuclear para generar energía estable. ¿Sí? Y eso es fundamental, por ejemplo, para bancar la tremenda demanda de energía que tiene
la inteligencia artificial, Claro. digamos, los data centers. Ahora, ¿qué es lo más interesante de la inteligencia artificial? Es que es un disparador de productividad. Y eso podría hacer que entonces nos podríamos parecer a España, en lugar de 10 años, en 5. Achicamos. A Alemania, en lugar de 20, en 10. A Estados Unidos, en lugar de 30, en 15. Y en 20 ser una potencia mundial. ¿Me comprende? Sí, sí. Entonces nosotros estamos trabajando en esa agenda futurista todo el tiempo. Y después no nos tenemos que olvidar la potencia del campo argentino. De hecho, ayer, el propio presidente de los Estados, Donald Trump, acaba de manifestar que está interesado en importar carne de Argentina. En comprar nuestra carne. Bueno, eso es un tema no menor. Entonces, fíjese cómo van apareciendo un conjunto de noticias favorables. Hoy, de hecho, el Banco Central publicó Aprobó el swap la sí. oficialización del swap por los 20.000 millones. ¿Me lo puede de bajar a dólares. la tierra eso, presidente? ¿Qué significa para la gente que nos está mirando? Bueno, esto es muy importante y va a hacer a la mejora de la calidad de vida de la gente. Y voy a explicar por qué. Si usted baja el riesgo país, la tasa de interés baja. Con eso vuelve el crédito, entonces usted se puede comprar un auto, una casa. Por eso es muy importante bajar el riesgo país para bajar la tasa de interés. ¿Y dónde está el rol justamente del swap? El swap es un intercambio de monedas. Es decir, Estados Unidos nos da a nosotros 20.000 millones de dólares y nosotros le damos a Estados Unidos 20.000 millones de dólares, pero su equivalente en pesos. ¿Sí? Sí. Por eso es un swap, un intercambio de monedas. Nosotros el año que viene tenemos vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares. Básicamente, 4.000 en enero y 4.500 en julio. Sí. ¿Cuál era el temor que estaba manifestando el mercado? Que básicamente nosotros tenemos las reservas, tenemos de libre disponibilidad, y el mercado decía, bueno, pero si vos vas a pagar la deuda, no podés defender la banda cambiaria. Bueno, esto lo que hace que es que los dólares que están en el Banco Central se puedan usar libremente para defender la banda cambiaria, y si llegado el mes de enero nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos 4.000 millones de dólares del swap y pagamos deuda. Si llegado el mes de julio de vuelta no pudiéramos acceder a los mercados, ejecutamos otro tramo y pagamos los 4.500. Es decir, ¿qué es lo que asegura esto? Esto asegura que Argentina va a honrar su deuda. Al asegurar que vamos a honrar la deuda, pasan dos cosas. Uno es que va a bajar el riesgo país, porque digamos, o sea, el riesgo país tiene que ver con que usted no pague. Si vamos a pagar, el riesgo país tiene que colapsar. Dicho esto, además, cuando usted baja la tasa de interés, la expectativa de devaluación baja. Y por lo tanto, el poder de fuego del Banco Central, digamos, mantiene su poder de fuego, pero en una situación de menos demanda de divisas. Por lo tanto, digamos, las tensiones en el mercado cambiario aflojan. Entonces, esto, digamos, me parece que es una excelente noticia, porque al bajar la tasa de interés, vuelve el crédito, entonces las empresas vuelven a financiar su capital de trabajo y se ponen de vuelta en funcionamiento. No solo eso, digamos, el consumo va a tener crédito, usted va a poder también comprarse una casa con crédito hipotecario o un crédito prendario para un auto. Entonces, y de esa manera empieza a recuperarse la actividad económica y con eso el empleo y los salarios reales. O sea, vamos a ser un país normal. Lo que pasa en la mayoría de los países donde uno puede tener un leasing, comprarse un auto a 20 años. Exactamente. Digamos, pero voy a hacer una nota de color. No solo un país normal, sino un país que va a crecer mucho y que en un lapso podría ser de 20, según cómo funciona la inteligencia artificial, o en 40, se puede convertir en una superpotencia, con niveles tangibles de mejoras de vida en el lapso de 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, usted empieza a ver los efectos muy rápido, porque usted se pone en el sendero correcto. Entonces, lo que ve lo está viendo todo el mundo. Es decir, si nosotros logramos mejorar la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder fortalecer el modelo de la libertad, empezamos a caminar el camino que va a hacer grande a la Argentina nuevamente.
Presidente, con referencia a ese tema, ¿vuelve a ser el próximo domingo La Libertad Avanza frente al kirchnerismo? Digo porque hay partidos de gobernadores ahora, Santa Fe, Córdoba, que son opositores al kirchnerismo. ¿Qué le diría a los votantes de esas provincias? A ver, lo importante es, digamos, si vamos en el camino correcto, es decir, el camino correcto que es la reforma laboral, la reforma impositiva, bajar la carga fiscal, desregular, abrir la economía. Digo, esa es la agenda, esa es la agenda del futuro y la que va a ser grande en Argentina. Nosotros consideramos que quien mejor representa esa oferta somos nosotros, que somos además, la hemos planteado como base de la campaña. Aparte, fíjese esto, yo voy a hacer un ejemplo. Porque muchos pueden hablar en campaña de que bajan los impuestos. Sí. Ahora, muchos lo dicen. Nosotros lo hicimos. Nosotros desde que llegamos al gobierno bajamos la presión fiscal 2,5 puntos del PBI, algo que no hizo nadie. Eliminamos 20 impuestos. Entonces fíjese esto, ¿por qué es importante? Nosotros tenemos un programa fiscal que obviamente que está simulado hasta el 2031, donde en la medida que la economía crece, se generan más recursos. Si además usted hace una modificación de la reforma tributaria, eso va a permitir ampliar la base imponible y que los impuestos sean más bajos. O sea, más gente pagando, pero mucho menos impuestos. Con lo cual la carga efectiva sobre uno se reduce. Además hay incentivos entonces para estar en el segmento, digamos, formal de la economía, con lo cual eso también nos va a ayudar a resolver el problema del sistema previsional y pagar mejores jubilaciones. Pero en la medida que mantenemos el déficit cero, devolvemos impuestos a la gente con rebajas impositivas. ¿Sabe cuánto es el estimado si pudiéramos mantener este programa fiscal hasta el 2031? 500.000 millones de dólares. Hoy Argentina debe 450.000 millones de dólares. Es decir, bajaríamos impuestos más de lo que tenemos de deuda. Pero no solo eso, Guillermo, que hay algo muy importante. Nosotros cuando llegamos, que también hay que señalarlo, digamos, porque los kirchneristas mienten recurrentemente cuando dicen que somos un gobierno endeudador. Fíjese esto, nosotros cuando llegamos la deuda eran 500.000 millones de dólares. Nosotros en lo que van de los 20 meses de gestión bajamos la deuda 50.000 millones de dólares. O sea, algo inédito que en 20 meses de alguien haya pagado 50.000 millones de dólares. Pero al margen de eso, el kirchnerismo cuando llegó al poder con Néstor Kirchner había 140.000 millones de dólares de deuda. Cuando yo llegué al poder había 500.000 millones de dólares de deuda. O sea que la deuda subió 360.000 millones de dólares. De esos 360.000 millones de dólares, Macri tomó 60.000 millones de dólares. Quiere decir que el kirchnerismo endeudó a los argentinos en 300.000 millones de dólares. Es decir, de la deuda que se tomó en ese periodo, el 83% de esa deuda que se tomó es culpa del kirchnerismo. Digo, porque ellos tomaron 300.000 millones de dólares de deuda. Entonces, y nosotros que llegamos y pagamos 50.000 millones de dólares de deuda, nos acusan de endeudadores. Y en este marco también, en campaña, el kirchnerismo, la oposición dice, la reforma laboral del presidente Milei es para quitarle los derechos ganados a los trabajadores. Eso es falso, porque usted lo que va a tener es la opción. O sea, Argentina tiene leyes laborales que deben tener por lo menos 70 años. Quedaron anacrónicas para la realidad. Son extemporáneas para el hoy, para lo que se viene. Exactamente, para la realidad del mundo de hoy y ni que hablar para lo que viene hacia adelante. ¿Sabe cuál es el mejor reflejo? Que las leyes laborales en Argentina no funcionan. Que la mitad de las personas están en el segmento informal. Entonces, en ese punto está claro que no está funcionando. Y eso, mire, no es que lo saben los empresarios, lo saben hasta los sindicalistas también. O sea, digo, y claramente que la política lo sabe, pero lo usa de manera demagógica. Hay gente, digamos, que como es parte de la industria del juicio, llámese el señor Recalde, digamos, o sea, que montaron un negocio para chuparle la sangre a los trabajadores con la industria del juicio, que pueden directamente quebrar empresas. Bueno, eso es otro problema. Están defendiendo un interés corporativo para, digamos, perjudicar a los trabajadores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es darle la posibilidad a los argentinos de que puedan optar por otro sistema. Es decir, si usted va a ir a una nueva negociación, en esa negociación usted puede elegir, las partes pueden ponerse de acuerdo de seguir manteniendo el contrato de hace 70 años. Pero
Ok, digamos, y para los que están eso, digamos, si quieren seguir con ese contrato, está, listo, ya está. Pero ¿qué es lo más interesante? Que si usted está del segmento informal y quiere pasar al segmento formal, puede hacer un nuevo contrato laboral que le permita estar formalizado y con otras lógicas de flexibilidad que a usted le permite estar mucho mejor. O sea, sin que el que quiera dar trabajo esté pendiente de que si el día de mañana es el que le dio laburo, lo denuncia, tiene que cerrar la pyme. Tiene que cerrar la empresa, exactamente. Entonces, se termina con la industria del juicio, por ejemplo. Claro. Entonces, pero esto es lo interesante, usted no va a perder ningún derecho, porque el que está en el segmento informal no tiene ninguno. Claro. Entonces, y los que están en el segmento formal pueden seguir eligiendo estar en el mismo sistema. Usted le da la opción al que está en el segmento informal pasar al segmento formal, lo cual es una ganancia enorme, ganan las dos partes. ¿Me comprende? Sí. Ahora, claro, sí, pierden los de la industria del juicio. Exacto, obvio. el caranchismo. Ahora, Los caranchos, exactamente. Presidente, como Recalde. En este marco. Digo, lo inventó Recalde padre eso. Y obviamente que, digamos, el hijo defiende el negocio de la familia. Por eso asustan a la gente. O sea, una de las lógicas del socialismo del siglo XXI es asustar a la gente. Piensen en toda la campaña negativa que me hicieron en el 2023. Por ejemplo, me dijeron que iba a cerrar las universidades. Sí. ¿Están cerradas? No. Siguen. Dijeron que iba a cerrar los hospitales. ¿Están cerrados? No. Es decir, fíjese todas las cosas con las que amenazaron. Ninguna es cierta y sin embargo siguen asustando a la gente con eso. Sí, ahora, para que esto salga, presidente, usted necesita mayor volumen en el Congreso. Autodefinido como bilardista, ¿qué sería un buen resultado el próximo domingo? Por ejemplo, una que me asegure el tercio en la Cámara. Eso es un buen resultado. Porque eso, esa pared de defensa de la esa que sería una pared. Rucao fue... Exacto. Ajá. Digo, entonces, y si además usted se fija con nuestros aliados más afines, digamos, podemos llegar a estar entre lo que, digamos, cosechamos nosotros y, digamos, nuestros aliados afines, llegar a 100 votos, por ejemplo, en la Cámara Baja sería posible y conseguir el quórum también sería posible. Entonces, empezamos a encontrar una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar las reformas. Entonces, nosotros necesitamos la pared, digamos, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso ya es un número bastante más grande que lo que se necesita para poder sostener la pared, y no solo eso, sino que además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas. Ajá. Presidente, inexorablemente va a haber cambios en el gabinete. Se dicen dos cosas, cambios de gabinete y mayor política de consensos. Vamos a esta... Digamos, a ver, hay cambios que van a tener lugar naturalmente. Claro, digamos, hay ministros que tienen otras funciones. O sea, digamos, ya sea la doctora Burrich, que va a ser senadora por la capital federal. Petri. O sea, Petri, que digamos va a ser diputado por la provincia de Mendoza. El propio Manuel Adorni, digamos, que ganó la elección para legislador porteño. Entonces, eso, digamos, es obvio, digo, que eso requiere cambios. Claro. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es, mire, usted me conoce, yo soy bilardista a ultranza. Sí. Yo tengo un contrato con los argentinos que fue cuando me eligieron en el 2023. Usted recuerda, nadie hizo propuestas, el único que hizo propuestas fui yo. Y le voy a decir algo, es un trabajo que hizo el propio Manuel Adorni, que hizo la bitácora de logros. Nosotros hemos cumplido el 99% de las promesas de campaña. En 20 meses, o sea, eso no lo hizo nadie en Argentina, nadie. Era una rareza que un presidente llegara diciendo no hay plata. Bueno, digo, lo cumplimos, porque en el primer mes alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro y en 6 meses arreglamos el descalabro que nos dejaron en el Banco Central. Digo, algo inédito en la historia. Pero al margen de eso, a lo que voy es, yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré
qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos, y eso es lo que voy a hacer. Presidente, ¿le puedo mostrar unos videos? Porque, Sí, por ejemplo, claro. mire, a ver, espere que pongo la... No, sí, pero yo necesito Sí, usted los anteojos y yo poner necesito la clave. las muletas oculares. Sí, voy a empezar por uno que es de Bussi, dice que Sí, es sí. candidato en Tucumán, lanzó un Se spot. llama presbicia, creo. Ahí lo tiene. A ver, Nacionales. Lista 501, Frente Tucumán Primero. Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. yo tenía entendido que no es candidato de La Libertad Avanza. ¿Usted sabía esto? ¿Tiene algo para decir? Bueno, la verdad es que eso es una actitud propia de un farsante, de un fascineroso, de un mentiroso. Porque eso, primero que ese video es viejo, y hoy, digamos, él no forma parte de La Libertad Avanza, y la verdad que quiera engañar a los tucumanos de esa manera me parece una ofensa al intelecto de los tucumanos. Y no solo eso, sino que además hemos decidido dejar esto en manos de la justicia, porque claramente esto no puede, digamos, o sea, engañar a la gente de esta manera. La verdad es que es lamentable que recurran a la trampa, ¿no? Y que nuestro candidato es Federico Peli. Entonces, de vuelta, digamos, La Libertad Avanza, que es el casillero violeta con el águila blanca. Digamos, entonces me parece que eso de tratar de andar carancheando votos me parece de una bajeza, bueno, por algo quedó fuera del espacio. Quedó claro. Formosa, la forma de hacer campaña, le muestro un militante que le pega una terrible piña en el ojo. ¿Esto lo había visto? Sí, no, esto es tremendo. Esto es tremendo porque eso muestra lo que es la esencia del kirchnerismo, digo, donde una de sus expresiones más acabadas claramente es Gildo Infran en Formosa. Fíjese, se lo hago con un paralelo. Nosotros hicimos un acto hermoso en el Movistar Arena, donde asistieron 15.000 personas, fue una verdadera fiesta, un clima hermoso, fantástico. Había militantes kirchneristas que venían y se sacaban fotos con nuestras agrupaciones, ya sea la Fuerza del Cielo, la Púrpura, la Libertad Avanza Jóvenes, universitarios, o sea, pudieron estar entre nosotros sin ningún tipo de problema. Ahora, un libertario va donde está las fuerzas de Gildo Infran y el kirchnerismo y le reventaron un ojo. Es una locura. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Eso muestra la diferencia. Digamos, y encima ellos nos acusan a nosotros de violentos, cuando los violentos son ellos. Es decir, los kirchneristas son psicópatas, donde todas sus miserias las cargan sobre los demás. Entonces, ellos acusan a los demás de lo que ellos son. O sea, creo que psicológicamente se llama proyección, eso. Bien. Otra, esta tiene un mensaje, digo, ¿qué le pasa a usted cuando un chiquito al que usted abraza le pide que salve este país, ni más ni menos, No, bueno, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Es más, le cuento, eso fue recientemente. ¿Necesito más veces los anteojos? No. Ok. Perdón. Eso fue tremendo porque eso pasó este último día que estuvimos en Tucumán, Sí. el sábado. Porque fue muy tremendo porque nosotros hicimos el discurso, digo, estuvimos en medio de la gente, caminamos y después nos subimos a una camioneta y se descomprime y empezamos a salir. Y entonces la gente empieza a caminar al lado de la camioneta y Sí. vamos saludando a la gente y demás. Y de repente venía este chico sobre los hombres del padre. Sí. Y el chico me quería saludar. Y claro, en esa dinámica era difícil que nos alcanzara. Entonces, y me decía que por favor me quería abrazar.
Entonces... ¿Está emocionado? Yo le pedí... No, porque eso es muy fuerte lo que pasa. En la campaña pasan cosas muy fuertes. Por eso le decía que le piden esas cosas. Entonces, yo le decía, confía que vas a llegar, le decía, confía que vas a llegar. Y entonces, en un momento tomé la decisión, le pedí al jefe de seguridad, le pedí que parara la camioneta. Digo, algo que, bueno, no es convencional. No, hacer eso. es riesgoso. Entonces se paró la camioneta y obviamente se vino toda la gente. Entonces pedí que ayudaran al papá del nene a llegar. Sí. Y entonces el nene llegó y vino y me dio un abrazo. O sea, es muy fuerte. O sea, los chicos no tienen filtro. Tal cual. Usted no puede comprar las emociones de un chico. O sea, ahí no hay puntero, no hay dádiva, no hay nada que valga. O sea, el chico lo quiere o no lo quiere. No hay nada más genuino lo que dice un chiquito. Mire, hay un dicho que a mí me encanta que dice: los chicos y los locos siempre dicen la verdad. Por eso los chicos los educan, Sí. a los locos los encierran. Bueno, en ese sentido, o sea, nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con estas cosas porque la cantidad de chicos que vienen es muy fuerte y hay que procesarlo. Sí. A veces puede ser muy desestabilizador. Digamos, viene el nene, está llorando, y me pide que salve el país. Sí. Es decir, pero digamos, es como que ellos, en el fondo, y ese es el llamado que quiero hacer también a los argentinos, los chicos que son el futuro, la están viendo. Es decir, ellos, digamos, que no tienen filtro, digamos, evidentemente están viendo algo que los demás no ven. Es decir, y es como que ellos vienen y piden por su futuro. Claro. Piden que no les hipotequemos el futuro. ¿Qué es lo que hicimos durante los últimos 100 años, Guillermo? Fue destrozar el capital. Rompimos el capital. ¿El capital qué hizo? Hizo que bajara la acumulación de capital, que la productividad sea menor, que los salarios sean paupérrimos. Argentina no crece desde el año 2011. En términos per cápita cayó 15%. Entonces, es como que ellos están viendo la lucha que estamos dando por el futuro. O sea, o cuando usted cree, digamos, que eso, ¿qué es lo que hace? Mire, cuando nosotros asumimos, llegamos a la locura que el 30% de los trabajadores formales eran pobres, 75% de los chicos eran pobres. Entonces, digamos, lo que hizo esta política no fue solamente que nos empobreció a nosotros, sino que además hipotecó el futuro. Y presidente, y a los ya no tan chicos, a los pibes que en el 2023 lo votaron, confiando en usted, que por ahí pertenecían a distintos partidos, o ideológicamente estaban más emparentados con el peronismo, y que no fueron a votar, por ejemplo, el 7 de septiembre, ¿qué les diría? Bueno, lo primero es, de esta experiencia los más grandes ya hemos aprendido. Sí. ¿No? Digamos, los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, ¿no? Y decían que eran moderados y que iban a volver mejores. No eran ni moderados y no volvieron mejores, volvieron muchísimo peor. Digo, lo que tienen que entender es que del otro lado están los gremlins. Usted le tira agua y se convierten en monstruos. Los gremlins. Claro, son los gremlins. Sí, Usted le tira agua y se convierten en monstruos. O sea, parece un bichito lindo, divino. Le tiran agua, ¡paf! O sea, el agua es cuando llegan al poder. Y ahí se muestran lo que son. Entonces, la realidad es que todo lo que pasó después de la elección, digamos, de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro eso. O sea, y además, a veces lo que también hay que entender es que cuando uno es joven es idealista. Y a veces tiene la sensación que las cosas se pueden hacer de modo instantáneo. Claro. Entonces, lo primero que hay que entender es que no es instantáneo. Pero usted toma reportajes míos. El otro día estaba circulando un video que estoy en lo de Fantino, ya electo, pero no aún en funciones, y que justamente explicaba todos los sacrificios que había que hacer para salir del desastre que nos estaban dejando. Sí, yo tengo varios, su prehistoria en Intratable, en el noticiero. Bueno, por eso. Entonces, en ese contexto, a veces uno se olvida, digamos, de las condiciones bajo las cuales llegamos, a veces cree que los resultados se pueden lograr antes, o en otras ocasiones, y esto suele suceder mucho, se ignoran las restricciones. Y esto créame que es mucho más importante de lo que
parece, se lo voy a contar con una anécdota personal. Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo del profesor Juan Carlos de Pablo. Sí, claro. Nosotros tenemos una relación de mucha amistad, ¿no? Hemos pasado fiestas juntos, hemos visto mundiales juntos, hemos ido juntos a la cancha de Vélez, o sea, con lo cual digo, no es que tengo un vínculo ligero, no, tengo un vínculo de amigo de verdad. Cuando yo empecé a leer, tuve la dicha de toparme con la literatura austríaca, en especial a leer a Murray Newton Rothbard. Obviamente que es una lectura muy seductora y a los 15 minutos usted se convierte en anarcocapitalista. O sea, a todo el que leyó a Rothbard le pasa eso. Gran escritor, un nivel de erudición impresionante y una forma de argumentar que es imposible no quedar convencido frente a esos argumentos. De hecho, yo recuerdo cuando leí el artículo Monopolio y Competencia, que son como 140 hojas, después de 3 horas, cuando lo terminé de leer, yo llevaba 25 años dando clases de microeconomía y dije, todo lo que enseñé en los últimos 25 años está mal. Afuera. O sea, claro, bueno, digo, ahí se tabula rasa. Claro. Pero dicho esto, lo que me pasó es que yo empecé a tener tensiones con el profe de Pablo porque a mí me parecía que él era muy condescendiente con los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Él, desde los que estuvieron en el año 50 en adelante, los reportó a todos. Entonces, a mí me parecía que era muy condescendiente. Y si bien yo siempre traté de hacer un esfuerzo por incorporar las restricciones, bueno, una de las cosas que me pasó es que al estar en la silla eléctrica descubrí que hay más restricciones. Claro. Entonces un día estábamos en Olivos, que es mi único pasatiempo, que es de 20 a 24 los domingos ver ópera y cenar. Y como es, entonces estábamos con unos amigos y ahí, frente a mis amigos, yo le pedí perdón, digamos, por cuando me enojé, porque nunca había entendido la cantidad de restricciones adicionales. O sea, uno, digamos, por más buen analista que sea y todo, digamos, o sea, y mete las restricciones, todo, le puedo asegurar que cuando está acá adentro... Cuando entras a la cancha y estás jugando el partido... es un poquitito más complicado. Entonces, y yo creo que... digamos, esto de que aparecieron los gremlins, más que volví a vincularme con la gente de manera directa, donde me puse la campaña al hombro, o sea, usted ve el video, digo, el que recibe al chico soy yo. Sí. Bueno, digamos, tengo todas las manos lastimadas porque, la gente me agarra en serio, estoy lleno de moretones, o sea, no es que tengo moretones por todos lados, la espalda, los brazos, porque bueno, digamos, o sea... Aparte a usted en los actos le gusta entrar por atrás, Caradagian al ring, ¿no? Que hacía todo el recorrido. Hago lo que puedo. Entonces, pero bueno, es parte de mi esencia, y entonces decidimos volver a la esencia, y bueno, la verdad es que estábamos muy confiados porque, digamos, hubo como una suerte de renacer, volvió la mística, nuestra épica. Creo que en el Movistar, digamos, se dio una situación muy, muy linda, donde, lo primero que hay que entender es que soy un ser humano, ¿no? Y, digamos, en mis tiempos libres puedo hacer cosas divertidas como tener una banda de rock y cantar. Sí. Además, que sonamos bien. Y lo otro, pero fíjese, hicimos el recital. Terminó el recital, dije, bueno, ahora me voy a bañar y vuelvo vestido de presidente. Y estuvimos ahí con Manuel hablando sobre mi nuevo libro. Tuve mal, no se lo traje, le pido perdón. Ahora después se lo hago llegar. Sí. Un poco cerca de Olivos, así que pasa. Claro, ahí está, digamos, o sea. Entonces, en ese contexto, usted, digamos, esto
Yo ayer cenaba con el profe de Pablo y decía, no, ustedes no pueden encapsular a Milei en una solo. Usted tiene el Milei de los actos, usted tiene el Milei, digamos, que canta, usted tiene el Milei presidente, usted tiene el Milei profesor, usted tiene el Milei académico. Y a los que le dicen, no, pero Milei siempre es presidente. Haga lo que haga, siempre es el presidente. Bueno, está bien, digamos, pero, ok, yo soy presidente, entiendo, pero, digo, la pregunta es, digo, porque yo escuché a algunos, digo, quiero omitir los adjetivos calificativos, digamos, algunas personas que exigían de que yo, digamos, estuviera 7x24, digamos, trabajando. Bueno, incluido en el escenario. entonces, el problema es, hay varias cuestiones. La primera es que usted no puede hacer eso porque usted necesita descansar. Sí. Entonces, digo, primero, o sea, lo primero que tendrían que, cuando hacen la cuenta es, che, hay un tiempo que tienen que descansar, porque si usted no descansa, lo más probable No es que no tome buenas decisiones. Y lo otro que tiene que hacer es también tener su momento de esparcimiento para, digamos, clarear la mente, para despejarse. Bueno, cada uno se despeja como puede. O sea, a mí, digamos, me resultó, digamos, en un momento que es muy duro, digamos, los ensayos de la banda me permitía, digamos, clarear la mente y volver a trabajar con mucho más fuerza. Aparte que es interesante, porque no es que, digamos, porque sonamos tan bien que creyeron que, digamos, entonces, digamos, sonaron con una banda profesional. La realidad es que los músicos son músicos de nota, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O sea, con lo cual, digamos, hacen que uno luzca bien. Salga mejor, claro. Tal cual. Pero, no, ahora le voy a contar el truco, que es de lo más divertido. A ver. Entonces, nosotros nos juntábamos y grabábamos las canciones que tocábamos. Entonces, después el director de arte, que se encargaba del sonido, me mandaba los cortes de los temas. Entonces yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los escuchaba y los mejoraba. Claro. O sea, mejoraba, trataba de hacer algo Sí, mejor, sí. que salió bastante digno. ¿Sí? De hecho, en todo el concierto cometí 2 errores nada más. De letra. Uno de que entré mal en la canción y otra, digamos, que mezclé entrar mal en la canción y le pifié la letra. Pero, digamos, lo pude ajustar. McCartney creo que decía que cuando se olvida hay que tirar el micrófono a la gente, que le cante. Claro, entonces ahí se acuerda. ¿No? Bueno, igual, digamos, imagínense que es lo que me pasó a mí. Yo no lo puedo pensar en términos ni de Paul McCartney, ni de John Lennon. Pero cuando está en el escenario, Jagger, ni de Keith Richards, sale pensando que es Jagger o Lennon, o McCartney. Uno juega eso. Digo, para que quede el mensaje que los presidentes también. No me pasó. No, pero digo. Créame que no me pasó. Pero el mensaje es este. Yo dije, voy a tratar de serle lo más legítimo que soy yo. Digo, que es, a ver, Dios. Pero esto no es ajeno a mí. Yo a los 18 años tenía una banda de rock and roll que era tributo a los Rolling Stones. Sí. Digo, lo que pasa que los tonos de esa época no los puedo replicar. Claro. Porque pasaron cosas. O sea, en el medio, digo, pasaron algo así como 36 años. Entonces es como que las cosas cambian. Claro, pero lo que le quería decir es que el mensaje es que los presidentes también tienen rasgos humanos, derecho al ocio y al hobby, y que usted puede en esos ratos cantar con su banda. Pero mire, le voy a hacer el planteo en términos de ocio. Suponga lo siguiente. Yo le ofrezco un trabajo en el cual le voy a pagar 24 millones de dólares. O sea, en el año. ¿Dónde hay que firmar? Bueno, yo antes preguntaría las condiciones. Sí. Porque ¿qué pasa si yo para eso le exijo que usted trabaje todos los días las 24 horas? ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? No se resiste mucho. ¿Me comprende? Sí. El ocio y el descanso juegan un rol fundamental, sobre todo en su productividad. Entonces, digamos, lo otro es inviable técnicamente. Bien. Presidente, por último, y agradeciendo su tiempo. Y hago una. Sí. A ver,
En el medio de todo esto, además, encima yo me tomo el trabajo de trabajar 16 horas por día. Sí. ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. Y después... Hasta que... A lo que dé. Claro. Le quería pedir un mensaje a todos los argentinos, a los que apoyan a Libertad Avanza, a los kirchneristas, a los que no fueron a votar la otra vez, qué sé yo, un mensaje a los argentinos. Lo primero que pido es que costó mucho conseguir la democracia. Por lo tanto, lo que pido es que vayan a votar. Porque además, si no vota la gente de bien, los malos sí votan, ¿eh? Los malos no dejan de votar. Es decir, con lo cual, cuando no van a votar, los que no votan son la gente de bien. Los malos votan siempre. Por lo tanto, digamos, o sea, lo primero que no hay que permitir es que decidan nuestro futuro los malos. Punto 1. Punto 2. Lo segundo que tengo para decirle a los argentinos es que yo les voy a pedir que acompañen a la Libertad Avanza, claramente. Porque creo que vamos por el rumbo correcto. Es decir, a ver, nosotros bajamos la inflación, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, terminamos con los piquetes, tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia. Estamos, digamos, dando una batalla feroz contra el narcotráfico. Recibimos el reconocimiento de todo el mundo. Es decir, entonces, lo que yo les estoy proponiendo es un país donde Argentina sea grande nuevamente, que Argentina se convierta en una potencia, que Argentina, digamos, sea la tierra de la prosperidad. Digo, esa es nuestra propuesta. Lo que pasa es que, digo, de vuelta, estas cosas no se logran de manera instantánea. Estamos a mitad de camino. Entonces, ¿qué quieren? ¿Volver a la inflación? Digamos, a la inseguridad, digamos, a la esclavización, digamos, a que le maneje la vida un puntero. Digo, eso es, para mí, esa me parece que la vida de la esclavitud, esa no cierra. Me parece que, digamos, nosotros estamos haciendo una propuesta que además, fíjese esto, el mejor indicio. En el último gobierno kirchnerista se fueron 2 millones de jóvenes. Hoy los jóvenes se están volviendo. Entonces, digamos, usted, digamos, o sea, quiere votar el pasado, es lo mismo que votar que sus hijos se vayan por Ezeiza. Nosotros lo que le estamos proponiendo es construir una Argentina grande nuevamente. Entonces, entiendo que estamos mal, no somos Suiza, eso es obvio. O sea, tampoco, digamos, se construye de la noche a la mañana. Roma no se construyó en un día. Pero vamos por la dirección correcta, estamos a mitad de camino y por eso es que yo le pido a los argentinos que no aflojen. Y la verdad es que la libertad avanza o Argentina retrocede. Entonces, ¿queremos una Argentina mejor? Es por el camino que hemos decidido tomar nosotros. ¿Quién nos avala? Nos avala la evidencia empírica de los últimos 250 años de la historia de la humanidad, en especial las aberraciones que pasaron en Argentina, que hicimos todo lo contrario y de ser un país rico nos convertimos en un subdesarrollado. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es poner todo esto en caja, digamos, en el mundo lo ven. Bueno, acá no lo quiere ver el statu quo, porque el statu quo, si nosotros nos va bien, quiere decir que a los argentinos les va bien, y a los políticos ladrones, a los empresarios prebendarios, a los medios corruptos, ¿sí? A los sindicalistas que no quieren el bien para los trabajadores y, digamos, todo ese conjunto de profesionales funcionales al partido del Estado, les va a ir mal. Pero esa gente, digamos, es la que arruinó el país. Yo trabajo para los argentinos de bien. Y créame que si seguimos por este camino, porque el sendero y las cosas que están pasando dicen que vamos en la dirección correcta, estamos haciendo grande la Argentina nuevamente.